Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Omar Soria Moretti. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre una pregunta muy interesante en el ámbito de la crítica literaria y que de alguna manera también se ha traspolado a otras áreas como la literatura o la historia o cualquier otra forma de saber en el ámbito de las humanidades. Y es la siguiente, ¿podríamos decir que la crítica literaria es una ciencia o es un arte hoy en día? Y esta es una pregunta que dependiendo del momento en que se haya hecho, y dependiendo de los exponentes que uno haya escuchado o leído o admirado, pues puede tomar una u otra posición. Porque la verdad es que en el ámbito de la crítica literaria ambas posturas han coexistido y de alguna manera coexisten hoy en día, aunque de alguna manera también hay un peso mayor en de una de las categorías sobre las otras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que la crítica literaria es un arte, estaríamos remitiéndonos a autores que de alguna manera ejercieron la crítica literaria o que miraban con buenos ojos a la crítica literaria, como por ejemplo el caso de Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene una obra llamada El crítico artista o El crítico como artista, dependiendo de la traducción que ustedes lean, en donde de alguna manera se defiende ese carácter estético y de alguna manera creativo del acto de ejercer digamos, el análisis y el estudio de la literatura. Con lo cual, pues, Oscar Wilde siempre incluso llegó a defender que para ser crítico se requiere mucha más cultura y rigor que para crear. Pero también tenemos otros casos, sobre todo a principios del siglo XX, en los cuales se empieza a estudiar la literatura de una manera mucho más rigurosa y con un carácter científico, y esto hace pues que eventualmente el término de la crítica literaria deje de ser visto como un acto, digamos, propio de ensayistas o en el peor de los casos de diletantes, para ser ya por lectores profesionales que tienen una formación específica en un área determinada. Y cuando les digo esto, les hablo de casos emblemáticos dentro de la teoría literaria como el formalismo ruso, que seguramente si ustedes estudian literatura o conocen de esto, lo habrán oído en algún momento y tiene que ver con esta mirada de estos intelectuales de la época de principios del siglo XX, en donde miraban pues de manera científica la literatura y de hecho llegaron a, a postular que existía una literaturidad, ¿no? Es decir, algunos preceptos de carácter eh, infalible que demostraban que un texto era en efecto literario en contraposición con los otros que no tenían esas cualidades. Bien, de manera que dependiendo desde dónde nos estemos parando, eso va a cambiar eventualmente. Hoy en día, hay que decirlo con toda responsabilidad, ambos existen todavía. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al ámbito de los periódicos, de los suplementos culturales, del periodismo cultural, muchas de las personas que están escribiendo estas cuartillas de los suplementos dominicales tienen una intención muchas veces de carácter estético y muy creativa a la hora de elaborar o enarbolar algunas interpretaciones sobre las obras literarias. Sin embargo, podemos encontrar, por ejemplo, en los ámbitos académicos, donde los investigadores y los profesores universitarios tienen interpretaciones de esas mismas obras que podemos ver en los suplementos dominicales, pero bajo un aparataje teórico, bajo una metodología donde haya evidencia de lo que se está diciendo, sin tener algún tipo de posibilidad para la creatividad, ya sea en el ámbito de la especulación o en el ámbito de digamos, de la escritura ya propiamente dicha. De manera que es un arte o es una ciencia. Primero que nada, yo diría que la crítica como tal es una facultad humana que nos permite, como seguramente ya sabremos etimológicamente, diferenciar el grano de la paja, de manera que el acto crítico es una facultad mental que nos permite discernir entre algunos elementos que nos interesen en una obra literaria. Eso por una parte. Ahora bien, esa obra, ese acto crítico que nosotros tenemos en la actualidad, en la mayoría de los casos, tiene sobre todo un peso ligado a la ciencia más que al arte. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los que están produciendo y los que están modificando de una manera sustancial qué es la literatura, cuáles son los cánones que están variando o no, qué cosas se pueden cuestionar del canon tradicional, están ocurriendo sobre todo en el ámbito de las universidades y de los profesores universitarios. Muchas veces encontramos en los suplementos dominicales o en los periodistas o en el periodismo cultural una actitud más bien divulgativa y en ese sentido termina siendo más bien una resonancia de a veces ideas que ya se
están elaborando o que ya tienen tiempo viviendo dentro de los claustros universitarios. Esto en algunos casos, pero en todo caso, hoy en día ambas tenemos que tener en cuenta que existen y que desde una perspectiva mucho más rigurosa, la crítica está más ligada al ámbito de generar un conocimiento relativamente objetivo sobre el tema de estudio que una obra propiamente artística. Porque para ser crítico literario se puede estudiar. Una persona puede conocer teorías y puede leer autores emblemáticos que han hablado sobre cómo estudian esto, cuáles son los elementos que hay que ver, y esa persona, conociendo esos preceptos, los puede aplicar y puede dar resultados bastante loables. Mientras que si nosotros estuviéramos hablando de la crítica como un acto meramente artístico, este elemento no se cumpliría porque el arte tiene un componente de intransferibilidad, es decir, no es transferible. Usted, si es un buen artista, un buen poeta, un buen escritor, usted no puede garantizarle a otro con todo el empeño que ponga de que sea igual de bueno que usted. En consecuencia, el arte tiene un componente que es más natural de la persona, propia de las actitudes y que no puede pasarle a esa persona. La crítica sí. Entonces, esto quiere decir de alguna manera que la crítica es algo árido, es algo donde no encontramos creatividad, es propio de personas que han perdido de alguna manera, no sé, han quedado allí porque no pueden ser artistas. No, nada de esto. El acto creativo está tanto en la actividad estética como en la actividad también académica o científica, puesto que siempre se plantean interrogantes y esas interrogantes siempre van a requerir por parte del crítico literario un mínimo de especulación, un mínimo de imaginación para lograr darle un sentido a ese problema que se ha puesto. Ya después, cuando llegue la metodología, es donde pasa el filtro de si esto sencillamente fue una mera divagación o si realmente fue una interpretación que vale la pena o que acierta a la hora de interpretar y moldear la realidad desde el punto de vista intelectual, que es al final una de las cosas que hace la crítica, ¿no? Construye conexiones y genera sentidos de materiales y escritos literarios que encontramos en las librerías o en los anaqueles históricos, ¿no? Bibliotecas históricas. Entonces, en ese sentido, actualmente yo diría que la crítica literaria está más ligada al ámbito de la ciencia, pero eso no quita que el crítico literario sea una persona que tenga imaginación, que tenga una capacidad de especulación y de generar algunas hipótesis que eventualmente después necesita poner en tierra y por someter a prueba. Hay una parte algo minoritaria y sobre todo muy divulgativa que asume que la crítica literaria es un arte y está más ligado al ámbito de los ensayistas, pero realmente esta forma de hacer crítica, al ser muy subjetiva, muchas veces pierde la facultad de discernimiento que usualmente se le pide a la crítica porque privilegia los elementos estéticos a la hora de escribir y a la hora de imaginar personalmente qué puede significar esta obra literaria que estudiar la obra y decir, bueno, ¿qué puede decir la tradición crítica sobre esto? ¿Cómo podemos demostrar que esto es así? Así que, si me lo preguntan a mí, la crítica literaria está más ligado hoy en día al ámbito de la ciencia que al ámbito de la creación. Es, encontrarán gente que defiende esta postura y que gente muy importante, pero no podemos dejar de lado que hoy en día está muy asociado a los elementos del método científico para lograr mostrar una evidencia específica. Y si ustedes son estudiantes de literatura o están en algo muy parecido a esto, se darán cuenta de que si se ponen a mirar críticamente una obra literaria, pero sin evidencia, sin una tradición crítica, sin ningún tipo de demostración lógica de lo que están diciendo, muy probablemente su opinión no sea respetada. Y es precisamente por este ámbito en donde está ligado hoy en día. Mi recomendación, si ustedes sienten que eventualmente tengan en la crítica literaria, si puede tener algunas facultades artísticas, pues es que las incluyan, pero tomando en cuenta de que si la crítica literaria hoy en día se valora y se patrocina sobre todo desde una perspectiva científica, eh, siempre tienen que decir algo concreto. Eso que están diciendo tiene que ser útil y tiene que tener la facultad de ser refutado y cuestionado por otros investigadores o lectores de ese mismo tema.
Eso es lo que quería comentarles con ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, pónganlo en la sección de comentarios que con mucho gusto los leo y les comento. Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.